ha revelado, la Fiscalía anunció que investiga un plan de magnicidio contra Gustavo Petro. No sería la primera vez, pero de este tema vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Se trata de Juan Carlos Thanos, director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, además activista de derechos humanos y derechos de los migrantes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Siempre un gusto conversar contigo. Muy buenos días, señora Esther. Saludos para usted y para la audiencia. Muchas gracias a usted Te por la escuchamos un invitación. poco bajo, Juan Carlos. Vamos a mejorarlo y así. Ahora te escuchamos un poquito mejor, sí. Bueno, muy bien. Bueno, Juan Carlos, está convulsionada la política colombiana. Ha sido una relación muy tensa con un Congreso en donde el pacto histórico pareciera tener mayoría, pero a los efectos no resulta tan evidente esa mayoría en el Parlamento, mientras que Gustavo Petro ha denunciado no solamente un plan para darle un golpe de Estado, sino además ahora se denuncia este tema y de paso se denuncia la compra del sistema de espionaje Pegasus, un tema que ya había sido noticia hace algunos años y que no solamente se habría usado contra políticos colombianos, sino también contra los gobiernos de México y Venezuela. Bueno, lo primero que hay que decirle a la audiencia, profesor Esther, es que el golpe de Estado tradicional, el último ocurrido en Colombia fue en 1953. La toma del poder la produjo en el gobierno de Laureano Gómez, un militar, Gustavo Rojas Pinilla, y eso fue un golpe de Estado por la vía armada, ¿no? Uh-huh. El golpe de Estado que se denuncia hoy es un golpe de Estado que tiene complicidad de los factores o de los poderes reales dentro del Estado colombiano. Digo esto porque el presidente Petro apenas si alcanza a tener el podio presidencial, pero no tiene el poder real dentro de lo que gobierna o de lo que administra la cosa pública en Colombia. Digamos, los enemigos tradicionales han visto un crecimiento en la población colombiana frente al resultado de la política del presidente Petro, y como tienen poder dentro de las estructuras con las cuales pueden golpear, me refiero en primera instancia al esquema mediático, que es quien asusa y asoma e incluso negocia y hace complicidad con factores muy ligados a los Estados Unidos, de quien no se puede confiar en lo absoluto frente a la cosa con Colombia. Entonces, ese señalamiento que se ha hecho, esa denuncia pública, tiene asidero, reconociendo además que el golpe de Estado venía cargado de la posibilidad de un atentado que, entre otras cosas, lo han reconocido los mismos Estados Unidos, que sin duda algo tendrán que ver en esto que sucede contra el presidente Gustavo Petro. Así los acuerdos o así las relaciones hoy digan otra cosa, pero allí está establecido ese vínculo malévolo de las estructuras imperiales con la oligarquía colombiana. Se denuncia en un momento en el cual no pasan las reformas que han pasado han tenido que contar con complacencia de sectores disidentes de los partidos tradicionales dentro de la Cámara y del Senado. Es decir, se ha tenido que negociar con los tradicionales, no con la cúpula tradicional, pero con actores locales para que estos acuerdos puedan consumarse. Ejemplo de ello, el tema de la reforma pensional, que contó con el aval de quienes en otras reformas como la de la salud se han enfrentado por temas de lo económico. Ahora, este intento de golpe se produce desde la costura legislativa. Si bien el Congreso no aprueba una reforma que va a darle pie al inicio de la universalización de la salud de Colombia y va a acabar con la corrupción, ese presupuesto de la salud en Colombia, que es un presupuesto con el cual se debería contar con uno de los mejores sistemas de salud en Colombia, no conduce al objetivo final, sencillamente porque los actores políticos son los que dominan las empresas prestadoras de los servicios de salud o de salud en Colombia, son los dueños de clínicas, son los dueños de hospitales, son los dueños de la intermediación que está establecida en la ley, pero que finalmente termina en corrupción. El segundo elemento para señalar lógicamente esto del golpe de Estado está
los componentes en la reforma agraria rural integral, que pese a ser una política de Estado del 2016 estipulada en los acuerdos con la guerrilla de la FARC, los actores tradicionales no han permitido que eso sea posible. Con todo y eso, el presidente Gustavo Petro propuso la compra de tierra a los sectores ganaderos, con el cual el paramilitarismo salió a defender los intereses de los terratenientes, sacrificando vidas enteras, expoliando a la población colombiana frente al tema de tierra. Hoy eso no tiene los avances que se pudiesen pensar tener a 2 años del mandato del presidente Gustavo Petro, sencillamente porque el golpe de Estado se produce de manera escalonada en todos los sectores. En todos es un golpe de Estado continuado, ¿no? Sí, señora, así es. Entonces, pero además de eso, profesor Esther, hay otros componentes, otros factores, cuando la justicia no se abre a un proceso de investigación en señalamientos de corrupción y por consiguiente la oligarquía, esos procesos judiciales los utiliza para golpear la buena imagen del presidente, que además están sorprendidos que después de 2 años ningún presidente haya tenido tanta popularidad como la del presidente Gustavo Petro. Eso es sumamente significativo. Por eso también le ponen trabas y juegan a que la iniciativa de paz total, a que Colombia alcance los niveles de hambre cero, no sean posibles de desarrollarse, a que las buenas relaciones con Venezuela no puedan tener un final feliz, porque sin duda ellos temen que en la medida en que se crezca el resultado de la política pública del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues eso va a debilitar la posibilidad de que un candidato de ellos juegue en los comicios electorales del 2026, donde volvemos a elegir Congreso y Presidencia de la República. Entonces están muy preocupados hoy y aceleran desde lo mediático, desde lo militar, desde lo económico, desde lo financiero, aceleran el golpe de Estado para que no haya resultados favorables a un proceso del progresismo en Colombia, vinculado con el pacto histórico y con otros actores. Pero además, y tú hacías ya mención al tema, pero quisiera tu comentario más amplio sobre el tema de la propuesta de paz total, ¿no? Porque, bueno, cerrada las posibilidades de continuar el diálogo con el ELN yo creo que un fracaso de esta propuesta. Creo que tenemos ahí dificultades con la comunicación telefónica. Estamos conversando con Juan Carlos Tanús, analista político, además director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, porque bueno, en Colombia, nuestro país vecino, también tiene unas complejas situaciones, en particular el tema de la paz total. Desde que, bueno, en su toma de posesión, Gustavo Petro hizo el anuncio de que se sentaría con todos los grupos armados. Eso incluye a grupos criminales como el Clan del Golfo y los distintos grupos que se han ido desprendiendo de agrupaciones guerrilleras. En el caso de las FARC, pues con las disidencias. En el caso del ELN se ha anunciado que se cierra el diálogo. Juan Carlos, no sé si tuviste oportunidad de escuchar mi interrogante. Íbamos hacia el tema de la paz total. Sí, y particularmente el fracaso del diálogo con el ELN, ¿no? Bueno, yo no lo vería como un fracaso aún. Creo que el análisis debe hacerse más en la oportunidad. No habíamos tenido unos acercamientos de esa familiaridad. Hay que entender que después del 2016 no se había tenido una decisión de Estado que pudiera, digamos, sucumbir el ejercicio de la guerra a través de una iniciativa gubernamental. Creo que estamos todavía en un momento de mucha oportunidad. No se ha fracasado en la intención de llegar a un gran acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, reconociéndole además que el ELN tiene 60 años de lucha, 60 años enfrentado al Estado colombiano, que el ELN tiene dominio sobre una zona geográfica muy importante del país. Digo esto en el ejercicio de un departamento fronterizo con Venezuela, como Arauca, en norte Santander, en el sur del país, en los llanos, en el centro, y yo creo fundamentalmente que eso es una oportunidad, reconocer que el contrario tiene dominio en zonas geográficas sumamente importantes. La paz total ha jugado un papel de trascendencia. Abrió un primer escenario con el Ejército de Liberación Nacional
Recuerde usted que esos diálogos se iniciaron por allá el 21 de noviembre del año 2022, recién llegado a la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro. Allí el inicio del diálogo busca lógicamente eso, entrar en cintura. Se estaba iniciando gobierno y había la posibilidad de que en los 4 años siguientes se pudiese concretar un gran acuerdo con el ELN que finalmente permita la desmovilización que no pudiese ser incluso en estos 4 años. Uno no puede pensar que la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, profesor Esther, se tiene que dar con una desmovilización como la que se produjo en el 2016 con la FARC, porque finalmente eso terminó en parte en un gran fracaso, el incumplimiento por parte del Estado. Yo creería, en los análisis que hemos hecho nosotros desde el observatorio... Claro, pero también hay que tomar en cuenta otra cosa, analizando, estamos, digamos, viéndolo desde la perspectiva de la propuesta del gobierno colombiano, pero desde la perspectiva del ELN, porque el ELN ha dicho, por ejemplo, que no va a abandonar la práctica del secuestro, y un atentado como este no se puede calificar de otra manera, sino de un atentado terrorista, Juan Carlos. Claro, pero justamente de eso se trata. No estamos desconociendo ni el poderío de uno ni el poderío del otro, pero estamos reconociendo además que estamos viviendo en medio de una guerra. O sea, estamos negociando la paz en Colombia en medio de la guerra. Y hay que reconocer aquí que también las posturas ambiguas frente a ambos lados en el conflicto terminan justamente haciendo que estas acciones de guerra se lleven vida de hombres y mujeres que no hacen otra cosa sino añorar o esperar la paz en Colombia. Es decir, la decisión militar del ELN de avanzar, que aunque luego tenga la corrección frente a lo que ha ocurrido, no nos aleja de tener que justificar una acción de paz por encima de esas iniciativas de guerra que son de lado y lado. Yo hoy no quiero desconocer que el Ejército de Colombia no tiene presencia y hace presencia y persigue y fustiga y a lo mejor tiene enfrentamientos con sectores del ELN, que no se producen bajas, pudiese ser otra cosa. Pero hay una guerra en Colombia y esa es la guerra que hay que terminar. Y en el marco de esa guerra se van a presentar esto. No ha habido ningún antecedente histórico de conflicto en Colombia que no inicie con este tipo de escaramuzas. Lógicamente, allí juega un papel importante de mucha preponderancia los gobiernos que están acompañando estas iniciativas, que tienen el reto de que se haga un cese al juego, pero que además es un cese al juego final, con cumplimientos de parte y parte. Vincular mucho más cuando dos actores no pueden llegar a un acuerdo, esta comunidad internacional juega el papel protagónico. Hoy Venezuela, frente al tema de la segunda Marquetalia, tiene un papel protagónico. Frente al ELN está jugando un papel de acercamiento, de mediador, de conciliador, porque si a alguien le interesa que haya paz en el territorio colombiano es justamente a un vecino como Venezuela. Entonces yo creo que estas escaramuzas se pueden seguir presentando en la medida en que no haya una decisión final de acompañar un proyecto. Ahora, ¿qué tanto se le ofrece desde el ELN al gobierno colombiano para negociar el acuerdo final y qué tanto ofrece el gobierno del presidente Petro para el ELN en ese cierre de acuerdo? Fíjese que el ELN ha dicho hoy, profesor Esther, que ve muy débil al presidente Petro en la relación gobierno-poder, y eso es real. Uno no puede desconocer que no se tiene el poder real en Colombia, que se está construyendo una forma distinta de hacer la gobernanza en Colombia a partir de eso, del diálogo, de la comprensión, de entender que los otros tuvieron más de 200 años para inocular ese proceso. Hablaba, por cierto, Gustavo Petro en estos días, haciendo referencia a este golpe de Estado que le quieren dar desde lo que se denomina el CNE en Colombia, hablaba de los apellidos. Sí, correcto. Bueno, es la tradición, ¿no? Si usted hace la revisión histórica de quienes han ostentado el poder en Colombia y los apellidos que se han desviado son muy escasos, pero hay una tradición para sostener el poder y mantener el equilibrio desde la oligarquía, desde la burguesía, que son los mismos que atacan Venezuela, que son los mismos que hoy no quieren que haya un avance con la segunda Marquetalia, que sabotearon los encuentros en Tumaco el fin de semana pasado, que están muy de acuerdo con que el ELN siga en las acciones de guerra, y eso es justamente lo que la sociedad civil, con todo el análisis que hay para determinar hacia dónde
se enruta una paz total como la del presidente Gustavo Petro, debe acompañar. Por eso creo que es muy importante hoy el ejercicio de Tumaco en la semana pasada, donde más de 6.000 personas salieron a respaldar un acercamiento entre la Segunda Marquetalia y el gobierno del presidente Gustavo Petro, o incluso avalar una decisión del gobierno de negociar con un sector del ELN en el sur del país, porque eso va a aclimatar y va a determinar la paz en cada una de las regiones. Creo que es sumamente importante y valioso este ejercicio de movilización popular. Lo que llamamos nosotros en Venezuela el poder popular debe encauzar los diálogos entre el gobierno de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, y darle acompañamiento a lo que viene en camino. Bueno, sobre todo porque además es ese pueblo el que está sufriendo los embates de la guerra que se libra en esos territorios. Claro, correcto. Ahora, hay que abrir otro debate en medio de la negociación con el ELN, con la Segunda Marquetalia, con lo que viene del Estado Mayor Central, el tema del paramilitarismo que no ha desaparecido. Sin embargo, el gobierno del presidente Petro ha abierto una ventana para negociar, para someter a la justicia al Clan del Golfo, que entre otras cosas termina en crecimiento y termina con un desarrollo económico y financiero en el país de enormes consecuencias, producto de toda esa economía ilícita que se conoce, entre ellas la economía que producen los migrantes que cruzan por el tapón del Darién, que es una selva controlada en su mayoría por el Clan del Golfo. Entonces yo creo que el tema del paramilitarismo asoma en el marco de la negociación. Ya los actores sociales colombianos analizan la posibilidad de un cierre final frente a la negociación del paramilitarismo que conduzca a que la paz pueda llegar a los centros urbanos, porque aquí hay que revisar un poco. El paramilitarismo está enfrascado más en las áreas metropolitanas y en los centros de poderío urbano en Colombia, que en los sectores rurales donde la guerrilla ha sido tradicionalmente fuerte. Entonces, frente a ese componente sumamente importante y valioso, como la comunidad internacional, los garantes, los que de una u otra manera sienten la necesidad de paz del pueblo colombiano, como lo es el hermano pueblo venezolano, le siguen apostando a que en medio de todas estas dificultades que tenemos con el ELN y se van a seguir presentando con otras fuerzas, nosotros podemos ayudar a que se contribuya a un cierre, a un clima total de paz. La frontera amerita hoy una revisión de las políticas públicas. La frontera necesita hoy una revisión. Y ese es un tema para una próxima entrevista, Juan Carlos. Sabes que siempre eres bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Siempre un abrazo para ti. Juan Carlos Tanús, analista político y director nacional de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. Colombia, una realidad siempre compleja, siempre cambiante, siempre difícil de abordar, pero nuestros votos siempre serán por la paz para ese pueblo hermano. Y con este comentario nosotros despedimos nuestro espacio por el día de hoy.